Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo esta linda mantita. Se puede tejer para niños y niñas y está bien fácil de tejer. El punto que vamos a usar para tejer esta mantita es el punto frijol. Ya en mi canal tengo varios videos donde les enseño cómo tejer gorritos y chaquetitas y zapatitos para bebés con este mismo punto, así es que pueden hacerlo para que hagan conjunto. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link de esos tutoriales, así es que asegúrense de ver ahí. También miren al final del video y les dejo la medida de la mantita ya terminada, ya que ustedes pueden ajustar el tamaño y hacerla más grande o más pequeña, y pueden usar cualquier tipo de lana, gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda mantita. Pero antes no se les olvide, todos mis videos siempre están en español y en inglés. También no olviden suscribirse, activar la campanilla, compartir mis videos, y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, para hacer esta mantita para bebé voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y voy a usar esta lana. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Es una lana número 4. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. Para empezar, aquí tengo un total de 113 cadenas. El múltiplo de esta cadena es múltiplos de 3 más 2. Bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, vamos a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer puntos bajos en cada una de las cadenas, al modo de terminar con un total de 112 puntos bajos. Así es que continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 112 puntos bajos. Aquí para continuar, vamos a continuar con el punto. Esta es una variación del punto frijol, así es que vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí miren, en este primer punto bajo voy a hacer un punto bajo. Ahora, para hacer el primer punto frijol, lo que vamos a hacer es vamos a cargar el gancho, y en este tercer punto bajo, 1, 2, 3, en este, vamos a meter el gancho, jalamos una lazada. Tenemos 3 lazadas en el gancho. Cargamos el gancho otra vez más, metemos el gancho, jalamos una lazada. Tengo 5 lazadas, cargo una vez más, meto el gancho otra vez más, y aquí tengo 2, 4, 6, 7 lazadas. Jalo una lazada para cerrar este punto y hago 3 cadenas. Ahora en este mismo punto bajo donde hice este primer punto frijol, voy a hacer un punto bajo. Ahora otra vez más, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo otro punto frijol. Así es que cargamos el gancho, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada, 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo en este mismo punto. Otra vez más, me salto 1, 2 y en el tercero cargo el gancho, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada, 7 lazadas en el gancho, cierro, 3 cadenas y un punto bajo en este mismo punto. Una vez más, me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo cargo el gancho, jalo una lazada, cargo, jalo una lazada, cargo, jalo lazada, 7 lazadas, cierro. Asegúrense de tener estas lazadas algo flojo para que cuando cerremos no tengamos dificultad ahí. Ahora 3 cadenas, un punto bajo en este mismo punto, y así es como ustedes van a continuar para el resto de esta segunda vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Aquí al final hice mi último punto frijol, 3 cadenas y un punto bajo. En este punto bajo me hace falta este último punto bajo, así es que aquí lo que vamos a hacer es un punto bajo. Y ahí está, así termino esta segunda vuelta con un total de 37 puntos frijol. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. De aquí en adelante, esta tercera vuelta es la que vamos a repetir siempre. Así es que aquí miren, tenemos el espacio de las 3 cadenas. En este espacio de las 3 cadenas vamos a hacer un punto frijol. Así es que cargamos el gancho, jalamos una lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazadas, 7 lazadas en el gancho, cierro, 3 cadenas, un punto bajo en este mismo punto,
o en este espacio de cadena, y otra vez más nos saltamos al siguiente espacio de las 3 cadenas y hacemos otro punto frijol. 2, 4, 6, 7 lazadas, 3 cadenas, punto bajo en este mismo espacio. Otra vez más, en el siguiente espacio de cadena hacemos otro punto frijol. 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, un punto bajo. Ahí está. Una vez más, cargo el gancho, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, cargo el gancho, jalo una lazada, 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más, jalamos lazada, 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer. Y miren qué bonito se mira el punto. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta. Tengo un total de 37 puntos frijol. Siempre vamos a tener 37 puntos frijol en cada vuelta. Ahora, para terminar esta vuelta número 3, aquí voy a terminar con un punto alto. Para la vuelta número 4, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta vamos a repetir lo mismo, donde hacemos puntos frijoles en el espacio de las 3 cadenas. Así es que aquí miren, vamos a cargar el gancho, jalamos lazada, cargamos, jalamos lazada, cargamos, 7 lazadas, cerramos, 3 cadenas, punto bajo. Otra vez más en el espacio de las 3 cadenas, otro punto frijol. 2, 4, 6, 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, punto bajo. Y así van a continuar ustedes para esta cuarta vuelta, haciendo lo mismo, los puntos frijoles. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta y cómo iniciar la siguiente vuelta de aquí en adelante. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Ahora aquí para terminar, miren, tenemos las 2 cadenas. Siempre lo que vamos a hacer es un punto alto en esta segunda cadena. Y así terminamos cada vuelta de aquí en adelante. Y para iniciar cada vuelta de aquí en adelante vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Y de nuevo vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer puntos frijol adentro de cada uno de los espacios de cadena. Así es que otra vez más aquí les voy a mostrar para esta vuelta número 5. Vamos a hacer un punto frijol en este primer espacio. Tengo 7 lazadas, cierro, 3 cadenas, un punto bajo. Otra vez más en el siguiente espacio, otro punto frijol, 3 cadenas, un punto bajo. Y ahí está. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta número 5. Y bueno, para terminar aquí al final, recuerden, lo van a hacer de igual manera como se los acabo de mostrar aquí. En esta segunda cadena van a hacer un punto alto, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y repetir exactamente lo mismo. Miren, así es como se está mirando este punto. Está muy bonito. Y bueno, ahí está. Así es que continúen así, repitiendo esta misma vuelta hasta tener el tamaño deseado para su mantita. Yo no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer para mi mantita. Así es que nos vemos al final de esta vuelta. Ok, he hecho un total de 74 vueltas aquí para mi mantita con este punto frijol. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la orilla. Antes de comenzar me olvidaba, como les digo, hice 74 vueltas. Me está midiendo aproximadamente 92 centímetros, que son más o menos 36.25 pulgadas de largo. Y de ancho tengo 92 centímetros, que son más o menos 36.25 pulgadas. Así es que me está midiendo igual en ambos lados para que la mantita quede cuadrada. Si ustedes quieren hacer la mantita más grande, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo así voy a dejar mi mantita, creo que el tamaño está bien. Bueno, aquí para empezar
Lo que vamos a hacer, como les digo, son puntos bajos por todo alrededor. Aquí vamos a tratar de tener los mismos números de puntos bajos a este lado con este lado. Y lo mismo en la parte de arriba con la parte de abajo. Así es que aquí, miren, para iniciar y hacer estos puntos bajos a este costado, lo que vamos a hacer es una cadena. Y aquí tengo este último punto alto que hice para terminar la vuelta número 74. En este espacio aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Luego en la siguiente vuelta voy a hacer 1. En la siguiente vuelta voy a hacer 2. Y en la siguiente 1. Y así voy a continuar alternándome entre 2, 1, 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí a la primera esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos a esta orilla. Aquí está la primera esquina. Hasta aquí, que es la vuelta aquí de puntos bajos. Miren ahí, tengo un total de 112 puntos bajos. Desde aquí hasta aquí del inicio, miren aquí, tengo 112 puntos bajos. Ahora, en la vuelta de las cadenas que sigue, que es esta que está aquí, miren, que es la mera esquina ahí, en este punto de cadena aquí, voy a hacer 4 puntos bajos en cada una de las esquinas. Así es como vamos a hacer. Vamos a hacer 4 puntos bajos en esta vuelta. Ahí están, 4 puntos bajos. Ahora vamos a continuar y hacer puntos bajos en la parte de abajo. Así es que lo más fácil aquí es hacer un punto bajo en cada uno de las cadenas que tenemos aquí. Así, miren. Así es que así voy a continuar hasta llegar aquí a la segunda esquina. Luego nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer los puntos bajos aquí en la parte de abajo. Tengo un total de 110 puntos bajos. Ahora aquí, miren, en esta segunda esquina ahí vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a continuar hacia arriba haciendo puntos bajos y aquí vamos a tratar de tener el mismo número de puntos bajos que tuvimos aquí a este lado, que son 112 puntos bajos. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer es, déjenme ver aquí, esta es la vuelta de cadenas. En esta vuelta voy a hacer 1. En la vuelta de, perdón, esta es una vuelta de puntos altos, sí. Digamos en esta primera vuelta después de la vuelta de puntos bajos. En esta vuelta que sigue voy a hacer 1 y en esta voy a hacer 2. Luego 1 y luego 2. Así voy a continuar hacia arriba haciendo lo mismo que hicimos al otro lado. 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí a la tercera esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí. A este lado tengo 112 puntos bajos. Tal vez ustedes van a tener que hacer un pequeño ajuste al modo de terminar con 112 puntos bajos también aquí a este lado. Aquí en este último punto me tocaba hacer 1 nada más, pero yo hice 2. Así es que ese fue el ajuste que yo tuve que hacer. Así es que tengo 112 puntos bajos también. Ahora, en este punto aquí de esquina, miren, aquí en la mera esquina, voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahora miren, lo que voy a hacer aquí en la parte de arriba, para que esta parte quede recto, es lo siguiente. Miren, aquí donde hacíamos 3 cadenas, aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Y aquí, donde está el espacio entre punto frijol y punto frijol, miren ahí, voy a hacer 1. Así es que voy a hacer 3, 1, 3, 1, 3, 1, hasta llegar aquí a esta cuarta esquina. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 109 puntos bajos hasta aquí. El último punto bajo lo voy a hacer aquí encima de este punto bajo porque este espacio que sigue aquí lo voy a usar como la esquina. Así es que en esta esquina aquí voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Así es que ahí está. Para terminar esta vuelta me voy a ir aquí encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. En cada una de las esquinas hemos hecho 4 puntos bajos y aquí
En cada lado tengo 112 puntos bajos y en la parte de arriba y en la parte de abajo tengo 110 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahora punto alto en el siguiente, punto alto en el siguiente y así voy a continuar nada más haciendo puntos altos. Así, puntos altos en cada uno de los puntos altos. Bueno, continúen así, nos vemos aquí en esta primera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos aquí a la orilla. Tengo un total de 112 puntos altos hasta aquí. Luego tengo los 4 puntos bajos que están en cada esquina. En cada esquina esto es lo que vamos a hacer, miren. En el primer punto bajo y en el último vamos a hacer 2 puntos altos. Y en los 2 que están en el centro, en el segundo y en el tercero, vamos a hacer 4 puntos altos en cada uno. Así es que les muestro, miren. En este primer punto bajo de los 4 voy a hacer 2 puntos altos. Ahora en el punto alto que sigue voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente también 4 puntos altos. 3 y 4. Ahora en este cuarto punto bajo de los 4 que tenemos en cada esquina, aquí miren, voy a hacer 2. Al modo de terminar aquí con 12 puntos altos en la esquina. Miren, aquí está el primer punto alto, hicimos 2, luego hicimos 4, 4, ahí van 10 y aquí estos últimos 2 son 12. Ahora, así es como ustedes van a trabajar cada una de las esquinas y luego vamos a continuar aquí por la parte de abajo haciendo puntos altos hasta llegar a la segunda esquina donde ustedes van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí. Hacemos 2 puntos altos, luego 4, 4, luego 2. Continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Esta es la cuarta esquina y en esta cuarta esquina tengo mis 12 puntos altos. Ahora para terminar esta vuelta lo que vamos a hacer es, miren, yo voy a estar cambiando de color de hilo en una vuelta sí, una vuelta no. Así es que me voy a alternar entre una vuelta en el color blanco y una vuelta en el color celeste. Así es que la vuelta que sigue para mí es en celeste. Si ustedes no van a cambiar de color de hilo, nada más van a irse encima del primer punto alto y van a hacer un punto deslizado. Y ahí está, eso es todo lo que van a hacer. Pero si van a cambiar de color de hilo, al igual que yo, esto es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a meter el gancho encima de este primer punto alto. Vamos a poner el color blanco así encima. Vamos a jalar aquí esta lazada y vamos a jalar las 2 lazadas y hacer un punto deslizado. Ahora, el color blanco lo voy a dejar ahí pendiente. Y con el color celeste ahora voy a hacer una cadena. Ahora voy a jalar el color blanco para que no se note ahí, miren, se va a cerrar ese punto. Y ahora con el color celeste vamos a continuar. El punto que vamos a hacer aquí son puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que ya tengo una cadena y este primer punto alto, que es el mismo donde nos unimos con el punto deslizado, voy a trabajar un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Y así voy a continuar hasta llegar a la primera esquina. Miren, alternándonos entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Continúen así, nos vemos aquí abajo en la primera esquina, aquí, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos aquí a este lado. Ahora miren, tengo estos 12 puntos altos. Aquí vamos a continuar con la misma secuencia. Miren, este punto alto está en realce por frente, el que sigue en realce por detrás. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Aquí en esta parte no vamos a hacer nada de diferente. Siempre vamos a hacer lo mismo.
punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y ahí está. Miren, así es como vamos a trabajar las esquinas. Nada más continuamos con lo mismo. Bueno, así es como ustedes van a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen así. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí quiero terminar de hacer este último punto para mostrarles cómo se mira. Y ahí está, miren. Ahí está, miren. Ok, estoy por terminar esta tercera vuelta. Miren, aquí está la cuarta esquina. Ahora, aquí miren, tengo este último punto alto en realce por frente y el primer punto alto con el último están igual. No quiero que me queden así, quiero que me quede el último en realce por detrás. Si ustedes están bien y este último punto está en realce por detrás, entonces no tienen que hacer esto. Pero si por alguna razón les pasó igual que yo, que tengo dos puntos aquí igual al final, entonces lo que vamos a hacer es aquí, miren, donde están estas dos cadenas, vamos a trabajar un punto alto en realce por detrás. Y eso es todo, miren. Así. Ahora, para terminar esta vuelta, como yo les había dicho, voy a alternar entre una vuelta en blanco y una vuelta en celeste. Ya hice la vuelta en celeste, así es que la vuelta que sigue la tengo que hacer en este color blanco. Así es que para hacer esto, voy a irme encima del primer punto alto, ahí miren, y voy a jalar aquí una lazada con el color blanco y con el color celeste. Y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, voy a hacer una cadena con el color blanco y voy a jalar el color celeste para que se cierre este punto ahí. Y miren, no se nota. Y ahora con este color blanco voy a iniciar y hacer exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior. Todos los puntos que están en realce por frente se trabajan igual. Un punto alto en realce por frente, empezando en este primero. Y el que sigue, un punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces aquí nada más se unen con el color que ustedes están usando y hacen un punto deslizado. Y luego una cadena e inician lo mismo aquí, como les acabo de mostrar. Y ahí está. Así es como voy a continuar alternándome entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Cuando lleguen aquí a las esquinas, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a continuar con la misma secuencia y van a hacer lo mismo en cada una de las esquinas. Nada más continúan alternándose entre un punto alto en realce por frente y uno por detrás. Así es que continúen, terminemos de hacer esta cuarta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 4. Este es mi último punto, está en realce por detrás. Ahora para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, si ustedes están cambiando de color de hilo, van a meter el gancho encima del primer punto alto así. Van a jalar una lazada con los dos colores y se van a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ahora yo voy a continuar con el color celeste. Así es que voy a hacer una cadena y el color blanco aquí lo voy a jalar para que se cierre ese punto ahí. Y ahora con el color celeste vamos a continuar y hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Este primer punto está en realce por frente, así es que vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás y así voy a continuar por todo alrededor haciendo exactamente lo mismo que hice en la vuelta anterior. Así, miren. Ahora, no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, ya saben, nada más se van encima del primer punto, hacen un punto deslizado, una cadena y después repiten exactamente lo mismo. Otra cosa, no estoy segura si me está gustando así como está de dos colores. Tal vez decida cambiar y hacerlo todo de un solo color, pero les estoy mostrando aquí de las dos maneras, haciéndolo de dos colores o solo de uno. Continúen viendo, ahí van a ver exactamente cómo
he hecho esta parte al final. También no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer por todo alrededor. Hasta ahorita íbamos 5. No sé, creo que tal vez unas 3 o 4 pulgadas, más o menos así. No estoy segura cuántas vueltas van a hacer eso, pero continúen viendo también. Allí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer por todo alrededor. Bueno, así van a continuar, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer un total de 7 vueltas aquí para la orilla. Miren, incluyendo la primera vuelta de puntos bajos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas para la orilla. Son 4 vueltas en el color blanco, una vuelta en el color celeste y la primera vuelta de puntos altos que hicimos en el color blanco. Decidí hacer la vuelta número 5, 6 y 7 en el color blanco, ya que creo que se mira mejor. En la vuelta número 5 había cambiado de color al color celeste, pero decidí hacerla en el color blanco en lugar. Así es que miren, así es como me ha quedado, creo que se mira mejor. Así es que ahora lo que vamos a hacer aquí es con el color celeste. Aquí el color celeste lo corté después que terminé de hacer esta vuelta, la vuelta número 2 en el color celeste. Bueno, aquí miren, para esta vuelta, la última vuelta, la vuelta número 8, nos vamos a ir aquí encima donde me uní con un punto deslizado para terminar la vuelta número 7. Así es que aquí voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar un punto y encima del siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. Me salto uno y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas. Me salto uno y en el siguiente punto deslizado, y así voy a continuar por todo alrededor de la manta hasta terminar aquí con un punto deslizado. Y miren qué lindo se mira, me encanta. Así es que así es como vamos a terminar esta última vuelta ya de la orilla. Continúen, nos vemos aquí al final para ya mostrarles la mantita terminada. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de cadenas. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y miren, aquí está la orilla, está muy bonita, me encanta este punto y ahí está. Miren, estas son las esquinas. Y bueno, aquí en esta esquina nada más le puse aquí unos listoncitos con unos moñitos. Si ustedes quieren también pueden pasar un listón aquí en medio de las vueltas, es opcional. Yo aquí nada más le agregué este moñito en una de las esquinas. Ustedes lo pueden agregar en todas las esquinas y miren qué lindo está la mantita. Me encanta este punto con el punto frijol. Miren, ahí está. Muy bonito el punto y es una mantita bien fácil de hacer, donde ustedes también pueden usar esta orilla para cualquier mantita. Miren, ahí está. Pues bueno, les voy a dar las medidas ya de la mantita terminada. Miren, me está midiendo de largo, tiene 40.5 pulgadas, que son más o menos 103 centímetros, y de ancho tiene más o menos 96.5 centímetros, que son más o menos 38 pulgadas. Y ahí está. Y ya saben, ustedes pueden tejer esta mantita más grande, más pequeña. Al inicio les di el múltiplo del punto es múltiplos de 3 más 2, así es que pueden usar también cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa, una lana delgada, con cualquier número de gancho. Allí ustedes van a ver lo que tienen y pueden tejer esta mantita con cualquier material. Pues bueno, miren, ahí está preciosa, me encanta. Ahora ya saben, en este punto ya tengo varios trajecitos para bebé como miren, es una chaquetita que hice para bebitos. También hice su pantaloncito, estos que están aquí con sus piecitos, y también tengo unos zapatitos para bebé con el punto frijol. También tengo esta otra chaquetita donde la hice usando el punto frijol también, así es que ahí les voy a dejar el link para que ustedes puedan combinarla con la mantita. Espero que les haya gustado este tutorial. La mantita está preciosa, me encanta el punto, así es que espero que les guste a ustedes también. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.